En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos en este momento a darle gracias a Dios por este instante, por esta clase. De pronto Ana María puede apagar el micrófono, que este se me marcha. Bueno, vamos a decirle a Dios que nos abandonamos en sus manos, que le colocamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y que le entregamos este momento para que Él suscite en cada uno de nosotros lo que quiere hacer y que sea una clase que nos instruya para poder ser buenos evangelizadores. Démosle gracias a Dios por la vida de cada uno de nosotros y por esa sed que nos ha dado para poder estar aquí en este encuentro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, muchas gracias, Lisette, por su oración. Nuevamente sean pues bienvenidos una vez más para este nuevo capítulo de los evangelistas, donde nos vamos a adentrar hoy en la persona de Mateo. Entonces, San Mateo. San Mateo. Vamos a tomar el cuadro que empezamos a diligenciar hace 8 días, ¿sí? Ya lo empezamos a mirar con Marcos, entonces hoy vamos a continuar con Mateo. Cuando vamos a hablar de Mateo, yo quiero que ustedes tengan una panorámica en dos cosas. En la palabra Mesías y en la palabra fe. ¿Sí? Así comprendemos o hacemos lectura de este evangelista, con los ojos puestos en el término Mesías y en fe. ¿Listo? También, cuando vamos a hablar de Mateo, debemos de pensar en que en San Mateo Jesús va a hacer algo muy novedoso. Y es que Jesús va a romper toda barrera, todo obstáculo a nivel social. Recuerden que los dos frentes más importantes e imponentes de la época de Jesús era el político y el religioso. Eso ya lo vimos cuando vimos la cuestión histórica sobre Jesús y sobre el documental que les suministré en su momento. Pero Jesús, según Mateo, viene con esa novedad, y es romper todo esquema, romper toda barrera que la gente tenía a nivel social. Los políticos y los religiosos de la época estaban muy enceguecidos, o más bien muy atrincherados en su ideología, en sus pensamientos. Tan así de que iban llegando al punto de relegar a los demás. Pero en Jesús no. En Jesús no se va a dar esto, según Mateo. Mateo se va a poner como ejemplo de ello. Recuerden que yo les decía a ustedes que
tanto Marcos como Lucas eran los dos escritores que nada que ver con la persona de Jesús. Mientras que Mateo sí va a tener esa experiencia. Mateo va a plasmar en su libro esa experiencia renovadora, esa experiencia mesiánica que Jesús ha realizado en él. Esa es la novedad que vamos a ver en Mateo. Cómo Jesús se presenta como ese Mesías y cómo Mateo dice que para poder comprender a Jesús como Mesías debemos abrirnos al panorama de la fe. ¿Claro hasta acá? ¿Sí? Vamos a mirar entonces el cuadro sinóptico, por así decirlo, que tenemos allí y que desde hace 8 días estamos completando. Partamos entonces del autor. El autor. ¿Quién era Mateo? Mateo entonces, según el autor, era un cobrador de impuestos. Cobrador de impuestos. Mateo, al ser cobrador de impuestos, me imagino que era el menos querido por la gente. ¿Por qué? Porque en ese momento el cobrador de impuestos, el que tenía oficio de cobrador, para la gente era como un enemigo, porque los cobradores de impuestos eran, según ellos, los que cooperaban con los grandes, ¿sí? Eran los que cooperaban con las autoridades, eran los que se valían de lo que la gente tenía para enriquecer. Me imagino que al ser cobrador de impuestos tampoco lo quería porque tal vez, perdónenme el término, tiraba chuzo, ¿cierto? Le ponía más a los impuestos, cobraba más de lo que tenía que cobrar, me imagino yo, porque tenía que enriquecer a algunos. Pero ahí es donde viene esa novedad que les hablaba ahora. Mateo, al ser cobrador de impuestos, era visto como un pecador, ¿cierto? Era visto como un pecador para la gente, era visto como el pecador. Eran llamados los pecadores. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, porque según el pensamiento religioso, no observaban la ley de Moisés, no la cumplían, no estaban conforme a lo que las leyes mosaicas estaban indicando en ellas. Y segundo, era visto como un pecador porque se valía de su oficio para encubrir o como para apoyar a los que estaban en contra de los Nahuín de Israel. ¿Quiénes son los Nahuín de Israel? Los pobres, los marginados. Pero Jesús, al llamarlo, va a romper todo ese esquema. Por favor, vamos a buscar el Evangelio. Si estamos de San Mateo, vamos a mirar Mateo 9 hasta el 11. Mateo 9, 11. Vamos a tener las Biblias activas ahí para que cuando yo solicite un texto, pim, 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 de una lleguemos ahí. Mateo 9, 11. Listo, profe. Dale. Cuando se iba de allí, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y le siguió. En cierta ocasión, estando él a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores que se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo los fariseos dijeron a los discípulos,
¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Siga. Hasta ahí el 11. No. Ahí sigue que Jesús no Mas vino. él al oírlo dijo, no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Exacto, ¿cierto? Muy bien. La gente, los cumplidores acérrimos de la ley, estaban escandalizados porque Jesús comía con publicanos y pecadores. Y entonces la gente empezó a ver de que ya no era entonces necesario cumplir a cabalidad la norma. Esto es lo que empieza a dar pie para que las autoridades religiosas de la época empezaran a hacer señalamientos contra la persona de Jesús. Pero miren cómo termina el versículo 11. El versículo 11 que termina diciendo es que, en otras traducciones, yo no vine a buscar los sanos, sino a los pecadores. Esto tiene un paradigma, una nueva visión, y es de que Jesús rompe todo esquema político, religioso y social, con miras de que ninguno está exento de la salvación. La salvación que trae el Mesías está abierta para todos. La salvación que viene a mostrar Jesús es una salvación dada a toda la humanidad. Y eso para dar cumplimiento a lo que va a decir el profeta Isaías. Que ninguno de los que tú me has dado se pierda. Miren que por allá cuando a Jesús lo arrestan en el huerto de Getsemaní, antes de que se lo lleven preso, Jesús, ¿qué le dice a los que fueron por él? Deja que estos se vayan. ¿Sí? Es que ustedes vinieron por mí, entonces deje que estos se vayan. Y entonces dice, continúa el Evangelio diciendo, y así se cumplirá la escritura, ninguno de los que tú me diste se pierde. El reino de Dios, según lo que va a exponer Mateo, es un reino abierto a todos. En Jesús no entra a predominar ni el credo, ni la religión, ni la posición, ni los estados. En Jesús entra a predominar la dignidad de la persona. Por eso rompe el esquema, rompe todos estos paradigmas, todas estas ideas que el hombre tenía en su momento. ¿Y cómo va a empezar entonces a romper esto? Llamando a un pecador, llamando a un cobrador de impuestos. Porque es que si éste coopera con, es necesario rescatarlo, porque tal vez Mateo estaba cumpliendo su función como un administrador público, estaba haciendo el trabajo de todos, tal vez obligado, tal vez movido por la necesidad, pero tal vez en el fondo de su corazón inquieto por las anomalías que se presentaban en ese puesto. Y entonces Jesús, al verlo, le llama porque quiere hacer algo nuevo en él. Entonces, eso en cuestión del autor. ¿Qué más vemos aquí? Y es la prontitud a la respuesta del llamado. Jesús lanza la invitación. ¿Quién es el que llama? Jesús. Nunca, nunca, muchachos, nosotros nos debemos sentir autollamados. Jesús es el que llama. Es tan así que en el Evangelio de San Juan, él mismo le va a decir a los discípulos, no fueron ustedes los que me eligieron,
fui yo quien los eligió a ustedes. En pocas palabras quieren decir, piensen y sepan quién es el que llama acá. ¿A quién deben ustedes la vocación? Pero también va a decir, cuando empieza a llamar a los discípulos, el que quiera seguirme. Miren qué interesante. Hay un llamado impuesto, sígame. Pero también dice el que quiera, desde la libertad. Y el llamado de Dios que hace Jesús es con un tinte liberador, con un tinte restaurador. Ya está en ustedes y en mí el aceptar esa propuesta. Todos los días el Señor nos llama, si quieres, sígame. Ay, qué rico, yo voy a seguir a Jesús porque es que la vida sin Jesús no tiene sentido, porque es que la vida sin Jesús es como vacía y eso me hace falta. Siento como un vacío cuando no estoy en la iglesia, siento como una necesidad cuando. Pero para poder seguir a Jesús hay que mirar las condiciones que Él pone. El que me quiera seguir, que me siga, pero no es gratis. Pero tampoco se va a pagar como en algún tiempo pensó Pedro. El que me quiera seguir, que cargue con su cruz y me siga. Y que se renuncie y se niegue a sí mismo y me siga. Mateo, al decir que sí, estaba renunciando a sí mismo. ¿Y qué es renunciar a sí mismo? Renunciar a su puesto público. Renunciar a sus intereses. Renunciar tal vez a sus riquezas, porque un cobrador de impuestos es el que cobra un poquitico más para mí. ¿Cierto? Me imagino. Entonces, ese llamamiento tiene ese tinte. Restaurar y hacer a alguien nuevo en dignidad de persona, independientemente de los señalamientos. Porque Jesús, muchachos, tengan esto muy presente. Jesús no nos llama gracias a, sino a pesar de. Jesús nos llama gracias a nuestro intelecto, no nos llama gracias a nuestra posición, no nos llama gracias a nuestra espiritualidad desbordante, no. Él nos llama a pesar de nuestras limitaciones, de nuestro pecado, de nuestra fragilidad. Él se vale de eso para hacer algo nuevo. El Evangelio de Mateo que nos acabó de compartir la compañera Daisy, dice que la gente, o más bien los religiosos, los escribas de ese momento decían, ¿por qué éste come con publicanos y pecadores? Porque el hombre de ese momento estaba solamente encasillado en el cumplimiento de la norma, no más. Era más importante la norma que la dignidad de la persona. Por eso entonces Jesús, reitero, rompe esquemas, rompe barreras sociales, políticas y religiosas. Fecha de composición, es decir, cuando se escribe alrededor del año 80 y 85, ¿cierto? Alrededor del año 80 y 85. Destinatarios. Destinatarios. Los destinatarios, como bien decíamos hace 8 días, es la población a la que el autor le está escribiendo. ¿A quiénes les está dirigiendo o les va a dirigir el autor su escrito? Sin decir que los que lo lean no se deben sentir interpelados. No.
se escribe con una finalidad a una población definida, pero abierto a todos. ¿A quién le escribe entonces Mateo su evangelio? Le va a escribir a los judíos, a los cristianos judíos, a los que se han hecho cristianos. Entonces a los cristianos judíos, ¿cierto? A los judíos cristianos, a los que se han hecho cristianos. ¿Cuál va a ser esa tonalidad o ese énfasis en el que Mateo le va a escribir a esta gente? Con dos cosas muy puntuales. Primero, reconocer a Jesús como el Mesías. ¿Sí? Reconocer a Jesús como el Mesías. Y segundo, para que afiancen su fe. ¿Sí? Para que afiancen su fe. Afianzar la fe. ¿Sí? Para que afiancen la fe. ¿Qué quiere decir esto? Reconocer a Jesús como el Mesías, pero hay que afianzar la fe. Los judíos o los cristianos que se han vuelto judíos vienen con estas dos ideas, y es de que en Jesús no estaba el mesianismo. ¿Sí? Recuerden por allá, muchachos y muchachas, cuando les hablaba sobre la realidad religiosa de Jesús, y hablábamos del grupo apocalíptico, los celotes, y que en medio estaban los judíos palestinenses, ¿se acuerdan? Cómo estos dos, tanto apocalípticos como celotes, tenían un pensamiento o la esperada de el Salvador, pero en ningún momento estaban aguardando al Mesías. Los celotes, recuerden que ellos buscaban el reinado a través de la guerra, de la violencia, del derramamiento de sangre junto con los apocalípticos. Y entonces tenían el pensamiento de la teocracia. A Dios se logra o se consigue el reino de Dios a través de la guerra. Mientras que había otro grupito que eran los que aguardaban a ese niño salvador, pero que estaban siendo muy desvirtuados a través de otras ideas. Mateo, al escribirle a estos cristianos judíos, les dice: reconozcamos a Jesús como el Mesías, por favor. Porque como eran judíos, los judíos no veían en la persona de Jesús el Mesías. Esos son los hermanos esperados. Aunque son los hermanos mayores en nuestra fe, ellos aún esperan al Mesías. Ellos ven a Jesús como un profeta. Pero Mateo dice: no, reconozcamos a Jesús como ese Mesías. Y luego le dice: afiancemos la fe. ¿Qué es afianzar la fe? La fe que una vez se les dio a ustedes en antiguo, tenemos que afianzarla ahora. ¿Quién es el padre de la fe en el judaísmo? Abraham. Un hombre que para todos nosotros el cristianismo nos ha dado cátedra y nos invita a la fe. Pero hemos perdido a veces ese horizonte, hemos perdido ese camino y nos hemos enfocado hacia otras partes. Hemos buscado hemos buscado la fe de una manera surrealista. Hemos buscado la fe de una manera mágica, de una manera efímera, momentánea. Entonces Mateo le va a decir a los judíos que se han vuelto al cristianismo: si ustedes han recapacitado, si ustedes a la luz de las predicaciones que han venido escuchando quisieron estar acá,
entonces vamos a afianzar esto. Por la fe nos abrimos a reconocer a Jesús como el Mesías, porque habían muchos otros que no permitieron el mensaje que Jesús daba. ¿Por qué? Porque el problema de esta gente y el problema que muchas veces nosotros tenemos en la actualidad es de que nos perdemos más en el mensajero que en el mensaje. Es decir, le dedicamos más fuerza, desgastamos todas nuestras energías en el mensajero que en el mensaje mismo. Es tan así que Juan el Bautista desde la cárcel le manda a los discípulos suyos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Se desgastó más en el mensajero. Es que este está hablando algo distinto a lo que yo pensaba, que el que yo anuncié que venía está hablando. Y por eso nuestra vida a veces se va desviando, muchachos, del mensaje que es. Este está anunciando, y este qué es esto, qué es aquello, qué es lo uno y qué es lo otro, ese qué, no le creamos. ¿Qué va a decir por allá Jesús? Jesús también dice: pues si no me creen a mí, pues crean a las obras de mi Padre. ¿Sí? Es decir, no me tienen que creer a mí. Crean más bien en la obra del Padre. Dediquémonos más al mensaje que al mensajero. ¿Sí? Entonces, esto es lo que va a decir Mateo cuando le está hablando a esta comunidad, a estos cristianos provenientes del judaísmo. Muy bien. Palabras clave. Las palabras claves que va a utilizar Mateo en su obra van a ser dos. La primera es Jesús como Mesías. ¿Sí? Jesús como Mesías. Jesús como Mesías. Le decía ahora, tengamos claro esto, el Mesías. Jesús es el Mesías, el esperado, el enviado. No hay otro fuera de él. Otro que mucha gente estaba esperando. A un Mesías o a un rey entronizado, empadronado y empoderado de los imperios. Pero no. Jesús desdibujó, Jesús develó todo cegamiento que la gente del momento tenía. Por eso no le creyeron muchos. Por eso lo trataron como un charlatán. Por eso lo señalaron como un farandulero, como un blasfemo, cuando él se daba a conocer como el Mesías, el enviado de Dios. Entonces Mateo dice, no, reconozcamos a Jesús como el Mesías. Es Él y no hay otro. Es Él el que ha de venir. Y la segunda clave es responder a la fe. Responder a la fe. ¿Cierto? A la fe. ¿Cómo estoy yo respondiendo a la fe? A la luz de la fe, ¿cómo estoy yo dando ese seguimiento? Mateo nos habla de estas dos ideas claves porque él experimentó de cerca la misericordia de Dios en la persona de Jesús. Él es el Mesías, ya me habían hablado de él en varias ocasiones, pero cuando él me dijo, sígame, yo he respondido en la fe. Con fe respondo. Cuando se responde a la luz de la fe, la misma acción va hablando. La misma fe nos va dando respuestas a los incógnitos que se nos van presentando. Es tan así que José responde en la fe y acepta a Jesús como el Mesías. Alguien que me busque, por favor, Mateo 1,
20. ¿Hasta cuál, Listo, profe? profe. Mateo 20 hasta el 22. Hasta el 21, por favor. Yo. Listo. A ver, Juan Carlos. Así lo tenía planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien. ¿Sí ve? José responde a la luz de la fe y acoge a Jesús como Mesías. Aquí debemos de notar esa figura de José. Cómo Mateo va a poner en medio la figura del hombre. El hombre, según Mateo, es el indicado para mostrar la persona de Jesús. El hombre es el escogido, es el del cual Dios se ha valido para que muchos crean en la venida del Mesías. Mateo dice que José entonces ya había sucedido el anuncio de María, según Lucas. Entonces ya José, por ser hombre tan pulcro, tan consagrado, por así decirlo, decide ser prudente. Pero es necesario que este pueblo que se ha convertido al cristianismo, tal vez venían de ser paganos, de los que a los que Marcos le predicaba, que hace 8 días hablábamos, ¿se acuerdan? Que Marcos le predicaba a los paganos. Al ellos haberse convertido al cristianismo, había que afianzarles de una vez más firme que es en el judaísmo, es del judaísmo de donde va a salir el Mesías. Es de un hombre. Por eso se le anuncia. Miren qué interesante, y aquí podemos descubrir, cuando ustedes le pregunten cuántas veces se anuncia el nacimiento de Jesús en las Sagradas Escrituras, automáticamente todos ustedes y yo decimos una en San Lucas, ¿cierto? Porque es la que tenemos, pero no, en Mateo se anuncia. Se le anuncia a José que van a ser el Mesías, que él va a ser el encargado de darlo a conocer. Si bien en Lucas le anuncian el nacimiento a una mujer para que haya esa maternalidad, esa figura materna, es necesario que también haya la figura paterna. Y por eso se le anuncia al hombre ese nacimiento. Si bien José no es el padre biológico, pero va a engendrarlo en el corazón, va a engendrarlo en la vida y en la vida de muchos. Esas son pues las palabras claves con las cuales ustedes y yo debemos de sentarnos a viajar por el camino de Mateo. Ver a Jesús como el Mesías. ¿Qué trae el Mesías? ¿Qué propuesta nos trae el Mesías? ¿Qué caminos presenta el Mesías? Y cómo mi fe responde a ello. ¿Cómo estoy yo dando respuesta a la luz de una fe consciente y madura? No una fe impuesta. ¿Cuántas veces nosotros, muchachos, tenemos una fe impuesta? ¿Usted por qué es católico? Porque es que mi familia es católica.
¿Usted por qué quiere que su hijo o su hija se bautice? Porque quiero que sea educado o reciba el bautismo de la iglesia a la cual yo recibí, una fe impuesta. Pero una fe madura, una fe clara, es la que se va adquiriendo en el día a día y en el seguimiento a. ¿Quién va a misa por ir? El que tiene una fe impuesta. Es que si yo no voy a misa, estoy incumpliendo un mandamiento. Pero ¿quién va y celebra la Eucaristía? Vive la Eucaristía, vive los sacramentos. Quien tiene una fe madura y sabe y ha respondido de una manera clara y transparente. A mí me llama altamente la atención la escena del joven rico. Cómo este joven es lo que tanto rechazaba y, a mi modo de decir, le generaba como una alergia a Jesús. Jesús nos va a hablar de el reino de Dios, pero de una manera distinta, no conforme a las prescripciones o no conforme a lo que estaba estipulado en la norma. Eso lo vamos a ver enseguida. Pero como el joven rico, siendo judío, siendo tal vez hijo de un maestro de la ley, tenía tatuado en su corazón las normas, las leyes, pero no había tatuado en su corazón el modo de vivir lo que decía saber. Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar el cielo? Jesús le dice, cumple los mandamientos, y se los empieza a discriminar. ¿Qué le dice él? En pocas palabras, palabras nuestras, eso es pan comido para mí, eso ya me lo sé. Pensé que era algo más radical, pensé que era algo más difícil. Eso tan fácil. Pero Jesús le voltea la torta y le dice, pero te falta una cosa. Vende lo que tiene y dáselo a los pobres. Le aplaude porque tiene tatuado en su corazón, más que en su corazón, en su cabeza, las normas. Un cumplidor de la ley, pero no había tatuado en su corazón el modo de hacer vida esas leyes. Y eso es lo que nos propone entonces Mateo. Responder a la luz de la fe. Hace 8 días yo les hablaba a ustedes del sentido vocacional. ¿Cómo voy descubriendo yo ese llamamiento? ¿Cómo voy respondiendo a? Claro hasta acá. Símbolo de este evangelista. El símbolo que nos va a representar a Mateo es el ángel o el hombre. ¿Cierto? Ángel u hombre. ¿Por qué ángel u hombre? Porque es la manera de cómo el evangelista empieza con su obra. El ángel, porque es un ángel quien le anuncia a un hombre el nacimiento de. Es el ángel. Lo vimos en Mateo 1:20. En sueños se le apareció el ángel. ¿A quién? A José, al hombre. Y el hombre también, porque es el evangelista que nos va a hablar de la genealogía de Jesús. Cómo la ascendencia de Jesús para llegar hasta David viene de 14 generaciones patriarcales. ¿Sí? Empieza con Abraham, mencionando los patriarcas. Abraham, padre de Isaac. Isaac, padre de Jacob. Jacob,
padre de las 12 tribus de Israel, de las cuales José sale. Es decir, porque hay un hijo de Jacob llamado Israel que se llama David, ¿cierto? Y entonces de esa raíz desciende José, el padre de Jesús. Por eso Jesús es descendiente de David y es cumplimiento también de lo que se va a anunciar. Entonces se le atribuye al ángel y al hombre, porque es a un hombre el que se le anuncia. Pregunta: ¿por qué se le anuncia a José el nacimiento de Jesús según Mateo? Teniendo claro lo que hemos venido hablando. Profe, Así, dale. se le anuncia porque él ya estaba dudando, él quería rechazarla en secreto, entonces le dijeron, ahí fue donde el ángel le dijo que no la fuera a rechazar porque el hijo que iba a tener era el hijo de Dios. Bien, vamos a ser breves. Marta Montoya, vamos a ser breves. Para afianzar la fe. Pues, Bien, ¿quién da más? Porque así lo tenía planeado. ¿Quién es él? Lo tenía elegido Dios ya. Bueno, pero vamos a meterle también un poquito de lógica, ¿sí? A veces nos vamos movidos por toda la parte espiritual, es que ya estaba en el designio del pensamiento de Dios, ya estaba destinado desde antiguo, sí, eso está bien, pero metámosle un poquito de lógica. ¿Por qué? Conforme a lo que hemos venido explicando. Porque si los ángeles se le presentaron a los grandes hombres antes, entonces al gran hombre de ahora, que para mí la representación pues es José, ¿cierto? Entonces había que hacerlo, culminar Bien. ahí. Recuerden que todo lo que digamos es válido, ¿cierto? Era un hombre de fe. Bien, muy bien, todo lo que digamos es válido. Pero se le anuncia a un hombre porque era judío y los judíos solamente creían en lo que los hombres decían. Pensamiento patriarcal. ¿Quién era, según San Mateo, el que debía anunciar la venida del Mesías? Un hombre. Un hombre es el que tiene que presentar para que estos, recuerden lo que decíamos, para que estos creyeran aún más. Porque una mujer era inconcebible en el pensamiento judío que una mujer dijera, es que yo traigo al liberador. Era inconcebible que una mujer, según el pensamiento de los judíos, entrara en una dinámica donde solamente participaban los hombres. Recuerden que para los judíos la mujer tenía solamente dos funciones. Silenciamos por favor micrófonos. Para los judíos las mujeres tenían dos funciones. Primero, procrear. Y segundo, cocinar. Lo que coloquialmente decimos pensamiento machista. Pero era por la cultura. Y entonces se le anuncia a José porque él, siendo hombre descendiente de David, descendiente de la parte patriarcal, es el que tiene que anunciar. Es el que, según San Mateo, va a presentar y es el que va a decir, es que de mí desciende el Mesías. De mí viene el Salvador. De mí viene el caudillo, el liberador, como va a decir por allá Isaías. Ah, qué bien. Si este lo dice, es cierto. Empecemos entonces a mirar qué tan fehaciente, qué tan real es lo que me está diciendo. Porque si una mujer, según el pensamiento judío, salía a
decir que se le presentó, que tuvo una visión, que está en embarazo, pero que todavía no tiene el acta que le hace acreedora de el esposorio con ustedes y yo, según la tradición bíblica, ya sabemos cuál va a ser el destino de apedreada, porque es que esta mujer, quién sabe en qué casa se le metió al marido de la compañera. Adúltera, pecadora. José, ¿por qué decide repudiarla en secreto? Para evitar este escarnio en María. Pero pero Dios le rescata y le hace saber bien las cosas por dos razones. Primero, para tener una familiaridad, que Jesús tenga una familia y tenga una identidad entre madre y padre. Y segundo, para que estos empiecen a creer verdaderamente. Porque es que se nos está anunciando, se nos está diciendo que viene el Mesías. Claro hasta acá. Profe, yo tengo una pregunta pequeñita, no le demoro mucho. Entonces, cuando nos contaste que según San Mateo, este mensaje y la idea de él era darlo a través del hombre, ¿cierto? Que quién mejor que el hombre para dar este mensaje. Te refieres literal, o sea, varón. Varón. ¿Cierto? Varón. Gracias, ¿cierto? profe. Con mucho gusto. Pero ya cuando veamos Lucas va a contrarrestar, ya vemos la figura de la mujer. ¿Sí? Pero aquí es varón por el público, siempre por el público, judíos, patriarcales, todo hombre, gira en torno hombre, varón como tal. ¿Listo? Muy bien. Vamos a anexarle otro cuadrito a esta plantilla que les mandé y vamos a escribir allí característica cristológica que Mateo presenta, es decir, cuál es la característica de Cristo según San Mateo. O la finalidad, como habíamos dicho la clase pasada. Veámoslo pues como finalidad, pero más que todo es una característica. Característica cristológica. Bueno, ahí me disculpan si ven de pronto el tablerito donde estoy viendo como con resaltos, es alto relieve, ¿cierto? En 3D. ¿Sí? Características cristológicas. Es decir, ¿cómo es el Cristo según Mateo? ¿Cómo es Cristo según San Mateo? Mateo, en esta característica cristológica, va a presentar a Cristo como a Dios que libera y salva. ¿Cierto? Dios como liberador y salvador. ¿Cierto? Liberador y salvador. Y esto va a tener un tinte. Jesús, o más bien, Dios se hace hombre, Dios se abaja al hombre en la persona de Jesús para cumplir estas dos funciones, liberar y salvar. ¿Quién es lo más parecido a Jesús en el Antiguo Testamento? Lisette, ¿qué diría usted? ¿Quién es qué, profe? ¿Quién es lo más parecido a Jesús en el Antiguo Testamento? Es Abraham. ¿Qué dice Para mí es Lisette? Abraham. Abraham. O Moisés. Con Moisés. Abraham. Juan Bautista. Para En el mí, Antiguo Testamento. Abraham o Abraham Moisés. o Moisés. ¿Cuál de los dos? Me quedo con Abraham. Yo creo que con Abraham porque es el papá como de la fe. Moisés. Pero Moisés tenía el Pero contacto Moisés con Dios Padre. rescató, no, para mí Moisés, rescató al pueblo de Egipto y a él le entregaron las tablas de los mandamientos. A ver, Claudia Ramírez intervino pues con activar, no sé si está hablando o
no sé, ¿qué penalicé? Me En quedo nombre de con Claudia Moisés. presento Me quedo con disculpas. Moisés. Me quedo con Moisés. Con Moisés. ¿Quién da más? Yo me quedo con Abraham. Isaías. Isaías. Bien. A ver, Profe, pero yo creo que era José. José era el liberador. en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, José que libera a su familia, al pueblo del hambre, todo, que fue José en vendido, Egipto que te dio fue gloria. todo. Bien. Está bloqueado. Aquí vamos a comprender. Si Mateo dice entonces que la característica cristológica es Dios como liberador y salvador, se da estas dos para darse el cumplimiento de la promesa en el Antiguo Testamento. En definitiva, en Jesús se cumple la promesa del Antiguo Testamento dada por Dios a Moisés. ¿Sí? A Moisés. Moisés va a prefigurar en todo a Jesús, como liberador y como salvador. Más que todo en el Antiguo Testamento como liberador. Porque Moisés libera al pueblo de la esclavitud. Jesús en el Nuevo Testamento salva. Es decir, es esa plenitud. Ejemplo. Recuerden por allá cuando Moisés saca al pueblo y llegan las famosas plagas y hay unos que es la mordedura de la serpiente. Y entonces cuando todos quedan mordidos por la serpiente, Moisés empieza a decir, bueno, ¿yo qué voy a hacer con toda esta mortandad aquí? Entonces, ¿qué le dice Dios? Coge tu bastón y ponlo en lo más alto del monte y se convertirá en figura de serpiente. Todo el que sea mordido por una serpiente y mire allá en lo alto, quedará sano. La cruz fue lo más alto que se puso en el monte de la calavera o el Gólgota. Todo cristiano que se sienta mordido por el pecado, mire a la cruz y se sentirá sano. ¿Sí ve? La prefiguración. Como ese símbolo de la serpiente en lo más alto, de bronce, representa la cruz en lo más alto. Como todo el pueblo de Israel iba tras Moisés hasta el paso del Mar Rojo, hasta establecerse en el monte Sinaí y en el monte Oreb. Todos los cristianos vamos tras Jesucristo hasta establecernos en el monte que se llama el altar. ¿Sí? Todos vamos a. Entonces, Mateo dice que la característica de Jesús es presentarse como el Dios que libera y salva, y en definitiva en él se cumple la promesa del Antiguo Testamento. ¿Sí? Se cumple la promesa del Antiguo Testamento. Alguien que me busque, por favor, es Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Uno y siguientes. ¿Listo, Listo, Guillermo? profe. A ver, Andrea. El pueblo de los que caminaban en la noche divisó una luz grande. Los que habitaban el oscuro país de la muerte fueron iluminados. Tú los has bendecido y multiplicado, los has colmado de alegría. Son de fiesta ante ti como en un día de siega, es la alegría de los que reparten el botín. Pues el yugo que soportaban y la vara sobre sus espaldas, el látigo de su capataz, tú los quiebras como en el día de Madián. Los zapatos que hacían retumbar la tierra y los mantos manchados de sangre van a ser quemados, el fuego los devorará. Porque un niño nos ha nacido,
Un niño se nos ha dado. Le ponen en el hombro el distintivo del rey y proclaman su nombre. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, Príncipe de la paz. Muy bien, gracias. Y busquemos por favor Miqueas 5:2. Miqueas 5:2, por favor. El profeta Miqueas. Profe, ¿Sí? por eso él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Él se alzará y pastoreará con el poder de Yahvé, con la majestad del nombre de Yahvé su Dios. Se asentarán bien, porque entonces se hará el grande hasta los confines de la tierra. Muy bien. ¿Y qué dice Mateo 2:6? Dice que, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Muy bien. ¿Sí ven? En Jesús se cumplió lo que la profecía de Miqueas, la profecía de Isaías. Y aquí lo está corroborando Mateo. ¿Sí? Lo está corroborando. Jesús es el liberador y el salvador que anunciaron los antiguos, que anunciaron los profetas. ¿Claro hasta acá? Ahora vamos a mirar cómo Mateo va a clasificar su obra. Si bien aquí lo vamos a hacer de una manera muy general, recuerden que yo les voy a hacer llegar un documentico donde está discriminada más ampliamente. Clasificación de la obra de Mateo. Clasificación. Mateo nos va a clasificar su obra en 7 momentos. En 7 momentos. Primer momento de la clasificación de la obra y es la preparación del reino en el Mesías. La preparación del reino en el Mesías. Vuelve a salir el término Mesías. Siempre Mateo nos va a hablar del mesianismo de Jesús. Del mesianismo de Jesús. Y todo esto lo vamos a ver en el capítulo 1 hasta el capítulo 2. Todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2 de Mateo nos va a hablar de esta preparación del reino. Cómo ese reino se empieza a preparar desde la ascendencia o desde los antepasados de Jesús. Todo el capítulo 1, genealogía. La anunciación en San José. La visita de los magos de Oriente. Cómo ellos van haciendo posible esta preparación del reino. Segundo, el proyecto, o más bien la promulgación del proyecto del reino. Promulgación del proyecto del reino. Este lo vamos a ver en el capítulo 3 hasta el capítulo 7. La promulgación del reino, del proyecto. Yo les decía ahora, antiguamente
había solamente una norma moral. Se ha estipulado una norma moral. Pero Jesús, en todo este proyecto, nos propone un modo de vida cristiana. Antiguamente, las prescripciones, los mandamientos, era un modo de vida moral. Cómo únicamente teníamos que agradar a Dios, o tenían que agradar a Dios en el antiguo, cumpliendo sanamente los mandamientos. Pero Jesucristo propone algo nuevo. Vivir y cumplir los mandamientos, pero desde la humanidad. Vivir la vida cristiana. Vivir los mandamientos, pero hacerlos vida. El ejemplo del joven rico. Sabía muy bien los mandamientos, las prescripciones, pero le faltaba hacerlos vida en su vida. Le faltaba conectarse con ellos. Y entonces, en todo el discurso o el sermón de la montaña, nos vamos a encontrar con eso. Por ejemplo, el capítulo 5, las bienaventuranzas. Cómo Jesús propone algo nuevo en la vida del hombre. Las obras de misericordia. Cómo es necesario hacerme uno con el otro a través de la práctica cristiana en las obras de misericordia. Tercero, la predicación por medio de los apóstoles. La predicación por medio de los apóstoles. ¿Cómo es necesario que los apóstoles pongan, se animen y salgan a anunciar? Es necesario que los apóstoles también prediquen ese reino. Esto está entre el capítulo 8 hasta el capítulo 10. ¿Sí? Todo el capítulo 8 y todo el capítulo 10 habla del llamamiento, cómo Jesús llama a los apóstoles, cómo llama a Mateo, que ya lo veíamos en 9:9:1, cómo les invita y les convida. Pero estos apóstoles se tienen que involucrar, tienen que hacer extensivo el reino. Miren que nos encontramos con pasajes bíblicos donde Jesús llega en la noche y pasa y le dice a los muchachos, no han pescado nada. A lo cual ellos les dicen, hemos pasado toda la noche y no hemos cogido ni una cachama, nada. Jesús, ¿qué les dice? Tiren las redes a la derecha. O en otras traducciones dice, remen mar adentro, es decir, vayan más allá de lo que están. Y nos cuenta el relato que cuando dice que tiren las redes a la derecha, viene una cantidad de peces innumerables, hasta las redes casi a reventar. Esto quiere decir es de que si ustedes se pasaron toda la noche acá y de aquí no sacaron nada, es porque aquí ya la gente está evangelizada. Aquí ya la gente me conoció a través de su predicación. Vámonos a Cafarnaúm, tirémonos a otra parte donde la gente está deseosa de ir. Y al nosotros ir a otras riberas, de ir a otros mares, arrastramos más gente porque no habían sido evangelizados. Ese es el sentido de. Por eso Jesús les dice, les haré pescadores de hombres. Les asemeja con el trabajo. Ya aquí no van a encontrar nada porque ya la gente creyó. Ya la gente está en los grupos pastorales. Tiren las redes a la derecha. A las familias que no visitan. A su propia familia incrédula. Empecemos a remar. Entonces, aquí Mateo va a decir que es importante la predicación de los apóstoles. Cuarto, la exposición del reino en parábolas.
la exposición del reino en parábolas. Esto va a estar desde el capítulo 11 hasta el 13. ¿Cierto? Del capítulo 11 hasta el 13. ¿Por qué en parábolas? ¿Qué quiere decir entonces que Jesús predicó en parábolas? Porque debemos de ir a todos. A los que se les predican parábolas es con la finalidad de que ninguno esté exento del reino de Dios. Jesús, al predicar en parábolas, está haciendo lo que se diría en griego una keinosis. La keinosis es abajarse un poco a la realidad de los demás, para que estos que están aquí, los del común, también sepan sobre el misterio del reino. Es tan así que Jesús, o más bien los apóstoles, le dicen a Jesús: hey, ¿por qué a ellos les habla tan sencillamente y a nosotros nos complica la vida? ¿Por qué a nosotros nos habla por allá tan técnicamente, con palabras muy elevadas? ¿Qué le dice Jesús? Es que a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino, a ellos no. En pocas palabras, es que ustedes comen, viven, duermen y mantienen conmigo, entonces ustedes están al lado del maestro, porque yo tengo que ser... No, ustedes están al lado del maestro. A ellos no. Ellos son jornaleros, ellos son amas de casa, ellos son personas que no tienen estudio. A ellos no podemos complicarles la vida con todas esas elocuencias. Pero es necesario dárselo masticadito con plastilina para que el reino de Dios para ellos no sea desconocido, para que ellos también entren en el proyecto y en el plan de la salvación. Ese es el sentido de las parábolas. Hacer la keinosis, abajarnos. Muchas veces nosotros tenemos en nuestras comunidades que hacer eso, abajarnos. Es que estoy recibiendo un curso o un estudio en la UPB de evangelización. Y entonces ya estamos, ¿cierto?, caminando sobre las aguas. Pablo dice que el que esté seguro, cuidado con no pedir ayuda como Pedro. Sálvame que me hundo. ¿Sí? En las comunidades nosotros, qué bien, estamos en un proceso de formación, aprendiendo. Pero tenemos que hacernos sencillos y hacer la vida más sencilla. Si usted se quiere complicar la vida, complíquesela a usted, no se la complique a los demás. ¿Sí? Hacerla sencilla y atrayente. Hacerla sencilla y atrayente. Quinto, qué interesante lo que viene acá, y es las primicias del reino como Pedro encabeza. Primicias del reino con Pedro como cabeza de la iglesia. ¿Sí? Las primicias, es decir, ya esas primicias del reino se están dando a producir, ya lo que se ha expuesto. Ya Jesús dice, bueno, necesitamos dejar a alguien que se empadrone, de alguien que le duela, que se ponga la camiseta del reino, y pone a Pedro. Esto lo vemos en el capítulo 13 al 18. En el capítulo 13 al 18, es decir, a partir del versículo 54 del capítulo 13 en adelante hasta el 18. Pedro es la figura de la iglesia, es la cabeza, es el líder. Jesús ve la necesidad de poner en medio de una comunidad a un líder. Pero el liderazgo
debe ser un liderazgo proyectado, un liderazgo que no imponga, sino que proponga y lidere. Muchos de nosotros somos líderes parroquiales y de comunidades, o si no, en nuestra casa. La mamá es la líder de sus hijos en la casa, el papá. Tan así que antiguamente yo creo que ustedes escuchaban que muchas veces nosotros los niños decíamos, cuando yo sea grande quiero ser como mi papá o como mi mamá, porque los teníamos como un referente, ¿cierto? El liderazgo es eso, un referente. El líder debe estar en 3 posiciones: enfrente, en medio y detrás. Enfrente para ser el que guía, el que conduce. En mitad, en el medio, para animar a los que se quieren quedar en el camino, para aconsejarles, para motivarlos. Y detrás, para empujar, para decir, vaya es para allá, hágale pues. Pedro es la figura de la iglesia. Es donde todos van a tener la mirada. Es uno entre todos, pero con el liderazgo. Es uno mismo entre todos. Él nunca dijo, es que yo soy ya Pedrinchis. Entonces ya todo el mundo, ay, el Pedro y no sé qué. Y entonces ya todos por allá relegados. No. Pedro es uno más entre todos, pero con la funcionalidad de liderar la iglesia. Miren, Juan Carlos, ¿cuál fue el primer concilio que tiene la iglesia o que tuvo la iglesia? Cedo turno. Muy bien. Corchado, profe. Bien. Vamos a poner a inventar. Gloria López, ¿qué cree usted? ¿Cuál fue el primer concilio? Concilio de Éfeso. Concilio de Éfeso. Yolima Penagos. No. Yo creo que fue el de Éfeso. Bien. Rosa Cecilia, ¿qué cree usted? También me corchó. Muy bien. El primer concilio que tuvo la iglesia empieza por J y termina en Jerusalén, ¿cierto? El primer concilio de Jerusalén. ¿Dónde lo podemos constatar? En el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cómo allí hubo una disputa entre el pueblo, entre si se podían o no circuncidar. Entonces le decían a Pablo y a Bernabé que esto sí era posible, que por qué no lo permitía, que una cosa y que la otra. A lo cual Pablo y Bernabé, ¿qué dijeron? Déjenme o déjenos consultarlo a nuestros hermanos. Y entonces dice que se reunió la comunidad en pleno, estando como líder, ¿quién? Pedro. Pedro en pleno empezó y le pusieron de plano esa dificultad, ¿cierto? Rápidamente vayámonos a ese capítulo. Donde dice Pedro el discurso. Ajá. Hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Exacto. ¿Y qué dice Éxodo 15, 1 y siguientes? Dice, llegaron algunos de Judea que aleccionaban a los hermanos con estas palabras. Ustedes no pueden salvarse o no ser que se circunciden como los mandó Moisés. Esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé junto con algunos de ellos subieron a Jerusalén para tratar esta cuestión en los apóstoles y los presbíteros. ¿Qué dice? Al llegar a Jerusalén,
fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y les expusieron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron: ¿es necesario circuncidar a los judíos y pedirles que observen la ley de Moisés? Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo lo que nos acabó de decir la hermana Daisy. ¿Ven? Profe, ¿qué cita es esa? Ese es Hechos 15:1 y siguientes. Ahí lo tenemos. Pedro como cabeza de él. Y recuerden cuando Pablo vino de Damasco a presentarse a los apóstoles, ¿a quién se le presentó primero? A Pedro, para que lo aprobara y lo acogiera. Entonces, primicias del reinado. Por eso el Papa Francisco es el líder de la iglesia. Nadie puede hacer nada si no es por orden del Papa. ¿Sí? Ojo pues con eso, por eso la primacía y de la figura del Papa en medio de nuestra comunidad. Y por último, tenemos falta otras dos. Otra, esta y esta. Y el próximo advenimiento del reino. ¿Sí? El próximo advenimiento del reino está en el capítulo 19 al 25. ¿Sí? Capítulo 19 al 25. ¿Cómo Jesús empieza a anunciar la venida del reino? ¿Cómo Jesús va a decir, ya está cerca? Preparémonos. Próximamente se acerca a nosotros. Y por último, la llegada del reino. La llegada del reino a través de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En el capítulo 26 hasta el capítulo 28. Aquí ya se termina esto. La llegada del reino. Es necesario que Jesús, como le dice a los discípulos, es necesario que el Hijo de Dios padezca, muera y resucite, para que así que se cumpla la promesa que ha venido, la promesa que hemos esperado. Hasta ahí entonces la obra de Mateo. ¿Cómo Mateo entonces nos empieza a describir su obra evangélica? Creo yo que esto nos da pie para enamorarnos y querer adentrarnos cada vez más a estos escritos. No ver la Biblia, coger la Biblia por cogerla, más que todo en este mes dedicado al mes de la Biblia. Dice San Jerónimo, el que desconoce la Sagrada Escritura, desconoce a Cristo. ¿Listo? Hasta ahí entonces el encuentro de hoy. ¿Con qué nos quedamos? Hagamos eco de lo visto y evaluemos. Profe, yo creo que la transformación que nos da el Señor a cada uno de nosotros lo podemos ver en San Mateo. Después de ser una persona que estaba en el mundo y estar tan perdido, ver uno de los escritos que hizo después de esa conversión, le dan a uno ánimos y motivación para seguir en estos caminos, con todo lo que nos está enseñando usted, para quitarnos esa venda que teníamos, al menos en el caso mío, de conocer más allá de lo que normalmente escucha uno en las escrituras. Muy bien, gracias Juan Carlos. ¿Alguien más? Profe, yo, exegéticamente hablando, maravilloso, mil gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? No, muchas gracias, porque verdaderamente necesitamos formarnos día tras día más en los conocimientos de la palabra de Dios, y con todo esto que usted nos enseña, pues
sentimos más esa presencia del Señor analizando más estos evangelistas. Bueno, muy bien. ¿Lice va a decir algo? No, ok. Bueno, agradecerles entonces a ustedes esta recepción y por permitirme entrar a sus hogares a través de la pantalla, y Dios les pague por tanto. ¿Listo? A Feliz usted, fin de profe, muchas semana. gracias.